Ser una persona con discapacidad implica desafíos importantes. Además de la limitación física, intelectual o social que la misma discapacidad en sí supone, existen fuertes estigmas en contra de las personas con capacidades diferentes. Y aun cuando la discapacidad no afecta exclusivamente a los adultos mayores, sí son un grupo de riesgo para adquirirlas. Así que, en pro de una sociedad mejor, hoy en Bien Envejecer te enseñamos qué significa tener una discapacidad y si tú en algún momento puedes tener una. Discapacidad se define como la falta de una capacidad física o intelectual que afecta la forma en cómo una persona lleva a cabo sus actividades de la vida diaria. Algunos ejemplos de discapacidad física son falta de una o varias extremidades o de la funcionalidad de las mismas, ceguera e hipoacusia o sordera. Mientras que las capacidades intelectuales más comunes son autismo, síndrome de Down y demencias, incluyendo el Alzheimer. Según aproximaciones de la Organización Mundial de la Salud, 200 millones de personas alrededor del mundo padecen una discapacidad permanente que afecta su funcionalidad de forma moderada o severa. Las personas con discapacidad, por regla general, también tienen menos acceso a recursos, baja escolaridad y menos oportunidades laborales y de inclusión social, los cuales se acentúan entre más limitante sea la discapacidad. Si bien una discapacidad va a modificar la forma en cómo la persona se desarrolla, no lo incapacita, por lo que el término discapacitado está en desuso, ni tampoco lo hace menos como persona, por lo que también es error llamarlos minusválidos. Son personas como tú y como yo, solo que con una discapacidad como parte de las muchas características que todos los individuos tenemos. Y aunque no lo creas, todos en algún momento de nuestras vidas podemos tener una discapacidad. Y no estoy hablando nada más de sufrir un accidente o perder funcionalidad por la edad avanzada o alguna enfermedad. Cuando vas por la calle mirando tu celular, en ese momento tienes una discapacidad. Sí, es temporal y sí, es reversible, pero en ese preciso momento tienes menor capacidad para usar tus ojos para explorar el mundo y por lo tanto eres más vulnerable a amenazas externas. Es por eso que en Holanda ya hay semáforos en el suelo para las personas que simplemente no pueden pasar ese nivel de Candy Crush. ¿Te gusta escuchar música en tus audífonos? De nuevo, estás adquiriendo temporalmente una discapacidad. ¿Estás embarazada? ¿Te lesionaste un músculo en tu clase de salsa? Todas estas son discapacidades temporales. Sí, leves, sí, irreversibles. Mi objetivo aquí no es hacerte creer que tener una discapacidad es insignificante. Al contrario, quiero que pienses que tú en algún momento puedes tener una y por lo tanto quiero que te unas a la lucha de las personas con discapacidad por una sociedad en donde sean aceptadas, valoradas y apreciadas. Porque gran parte de los desafíos que sufren las personas con discapacidad no están en sus cuerpos o en sus mentes, sino en el mundo de afuera que los ve como menos aptos y menos valiosos. Y este rechazo está en todos lados, en calles que no están diseñadas para sillas de ruedas, en semáforos que no tienen señales sonoras para personas invidentes, en oficinas y escuelas que no tienen rampas de acceso ni baños adaptados, y en ofertas de trabajo que ni siquiera te consideran si eres diferente. Necesitamos hacer del mundo un lugar que nos haga sentir bienvenidos a todos, porque solo a través de unir nuestros esfuerzos es que construiremos una mejor sociedad. Así que, ¿qué dices? ¿Te unes a nuestra lucha por un mundo para todos? Hola, soy Arturo de Bien Envejecer. ¿Usas redes sociales? Nosotros sí, y tenemos contenido exclusivo en cada una de ellas. Así que síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube para saber más sobre todo lo relacionado con el envejecimiento. Tenemos noticias, videos, información sumamente útil para ti que quieres tener un mejor envejecimiento. Así que únete a nuestra red de Bien Envejecer y envejezcamos juntos de manera saludable. Hasta la próxima.